Hola estudiantes de noveno grado, bienvenidos a una clase más. Vamos a estudiar la página 177 del libro del texto, clase 2.1, desviación típica de una variable más una constante. El problema inicial nos dice que en una empresa se aumenta $50 al salario de 10 trabajadores. En la tabla de la derecha se muestran los salarios anteriores y el salario actual. Es decir, el salario anterior sería 485, con los $50 quedaría 535. Y así sucesivamente le vamos sumando, en este caso, $50 a cada uno de los trabajadores. En el literal A nos preguntan cuál es la media aritmética de ambas series de datos. En el literal B, calculemos la desviación típica para ambas series de datos, compararla y contestar qué ocurre. Y el literal C, ¿qué pasaría con la desviación típica de los datos del salario actual si el aumento fuera $60? Te invito a resolverlo considerando lo estudiado en las clases anteriores y una vez que ya lo hayas resuelto, compara los resultados propuestos en este video. Ahora que ya lo intentaste resolver, observa. Bueno, en cuanto a la solución, en el literal A que nos piden la media aritmética de los salarios anteriores, recordemos, la media aritmética es sumar cada uno de estos datos y el total dividirlo entre la cantidad de trabajadores, que en este caso serían 10 trabajadores. Entonces podemos utilizar una calculadora para poder sumar cada uno de estos elementos y luego lo dividimos entre 10. Eso nos va a dar que la media va a ser igual a 488 dólares en este caso. Nos dice que si a los datos de una serie A se le suma una constante dando como resultado otra serie B, entonces la media de B es igual a la media de A más la constante. Eso se estudió en octavo grado. Entonces decimos que de manera similar se calcula la media aritmética de los salarios actuales, cuyo resultado es 538. Por lo tanto, la media aritmética de los salarios anteriores es 488 y la del salario actual es 538, en el cual se verifica o se comprueba que sería igual a tener 488 más los 50 que hemos agregado. Tú debes considerar sumar cada uno de estos elementos y verificar si en realidad al sumarlos y dividirlos por 10 me da el total que ando buscando, que sería 538. Verificando para que te sirva de orientación, la media para esto, al sumarlo, me da, cuando la sumatoria de todos estos valores me va a dar 5380. Y si lo dividimos entre 10, eso es igual a tener 538 como se verifica según la solución. Tú debes hacerlo para que te dé el resultado. En el literal B nos pedían que calculáramos la desviación para ambas series de datos. Entonces lo que vamos a hacer es considerar, bueno, en esta tabla se van a mostrar los salarios anteriores con respecto a su media aritmética, que son 488 dólares. Entonces aquí tenemos la media menos 485 al menos 3, aquí me da 0, menos 2, 1 y así sucesivamente. Si elevamos estos elementos al cuadrado, eso me da 9, 0, 4, 1, 4, 9, 0, 1, 144 y 4. ¿Qué hacemos con la media? Bueno, la desviación, sacamos la suma de cada uno de estos elementos, las desviaciones al cuadrado, lo dividimos entre el total de datos y a eso le sacamos la raíz cuadrada. En este caso, la suma de arriba me da 176 y esos 176 lo divido entre 10, dándome un total de la raíz de 17.6. Si sacamos la raíz cuadrada de 17.6, eso da 4.20 aproximado. De manera similar, lo que hacemos es calcular la desviación típica de los salarios actuales con relación a la media, es decir, que restaríamos a 538, le restamos, bueno, a 535 le restamos 538, a 538 le restamos 538 y así, y vamos a ir obteniendo las desviaciones.
Entonces verificamos que el resultado va a ser el mismo, de 4.2. Es decir, que la desviación típica, a diferencia de la media aritmética, no se ve afectada al sumar $50 a cada uno de los datos. En el literal C nos decía que si el aumento fuera de $60, entonces la desviación típica, ¿cómo sería? Y pues podemos concluir, según el literal B, que la desviación típica continuaría igual a la calculada para el salario anterior, o sea, 4.2, porque observamos que no cambia, no varía la desviación, aunque haya un aumento en cada uno de los datos. Entonces, en conclusión, vamos a decir que si a cada uno de los elementos o los datos de una distribución A le sumamos una constante C, donde C es un número cualquiera, dando como resultado otra distribución B, entonces la desviación típica de esa distribución B va a ser igual a la desviación de la distribución A. Es decir, que no va a tener ningún cambio. Te invito a resolver los ejercicios en el libro de texto, donde se nos dan dos series de datos, serie A y serie B, y nos preguntan si tienen ambas distribuciones la misma desviación típica, y justifiquemos la respuesta. Luego calcular el valor de la misma. ¿Qué podemos hacer en este caso para verificar si tienen o no tienen la misma desviación típica? Bueno, para comenzar lo que debemos verificar es si la serie B no se obtiene de sumar un valor a la serie A. Para eso lo que podemos hacer es restar a 37.1 25.1, es decir, bueno, verificamos qué sucedería al hacer esta resta, y si nos damos cuenta eso nos da 12. Ahora verifiquemos si al sumarle 12 a esta serie me da el mismo valor. Y en este caso sí verificamos, ¿verdad?, que 36.4 más 12 es 38.4. Ahora 27.5 más 12 da 39.5. Verificamos si este al sumarle 12 da 32.7 y sí. Y lo mismo que este, que al sumarle 12 me da 33.2. Entonces, como a cada uno de los elementos de la serie de A yo le he sumado una constante para obtener los datos de la serie de B, entonces las desviaciones típicas van a ser iguales. Entonces podemos decir que sí tienen la misma desviación típica. Ahora nos piden que calculemos el valor de la desviación típica, y para ello lo que tienes que hacer es nada más calcular la desviación típica de la serie A. En el ejercicio número 2 nos habla sobre en la residencial centroamericana, donde se aumenta $5 a la tarifa mensual por el servicio de agua potable. Nos pregunta cuál será el valor de la desviación típica de la distribución teniendo en cuenta este cambio. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es sacar la desviación típica de estos datos que ya tenemos, y recordemos que si le vamos a calcular o le vamos a sacar la desviación típica a la nueva distribución, porque aquí nos quedaría, por ejemplo, 1550, 1560, 1720, 1650, 1790, aquí 1640, 1760, 1750, 1630 y 40.50. Entonces esas son las nuevas distribución, y pues basándonos en lo que hemos estudiado en la clase podemos decir que las desviaciones van a ser las mismas y hay que calcular la desviación, pero en este caso solo sería tomando en cuenta los datos iniciales. Una vez que ya resolviste los ejercicios en el libro de texto, ubícate en la página, en este caso sería la página 183, y resuelve los ejercicios que se te plantean. Puedes resolver el ejercicio número 1 y el 2 para poder en este caso reforzar los conocimientos aprendidos en esta clase. Espero las orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.